Pues aquí estamos una vez más y en este caso traemos la idea de vídeo de... Todos sabemos que en junio acaban contrato a algunos jugadores, unos más importantes que otros, y dado que cada vez más los equipos europeos están fijándose en jugadores que acaban contrato, ya que no les va a costar dinero, aunque tengan una prima de fichaje a la hora de contratarlos, pero cada vez más la estructura del fútbol europeo se fija en jugadores que acaban contrato, ya que aparte de la prima de fichaje les vendrían gratis a sus equipos. Entonces son muy interesantes estos refuerzos de cara al mercado de verano, más que nada porque desde el primer día de enero los jugadores que terminan contrato ya pueden negociar porque solamente les quedan 6 meses de contrato. Entonces tienen total libertad para negociar con sus futuros clubes. Lo que hemos hecho aquí es asignar 18 de estos jugadores que acaban contrato el 30 de junio con cada uno de los 18 equipos que hemos analizado aquí en el canal. Iremos poquito a poco, asignaremos uno por uno y explicaremos el por qué yo lo asigno a ese equipo y cómo podría ayudar al equipo al que lo asignamos. Así que sin más, empecemos por el primero. Y la primera de mis asignaciones es Leon Goretzka, que termina contrato con el Bayern de Múnich, y lo he asignado a mi querido Aston Villa, que ya sabéis que es mi equipo de la Premier League. ¿Por qué asigno a Goretzka en el Aston Villa? Pues precisamente porque con la lesión de Camará, yo creo que con Tyrone Mings y Ezri Konsa y Pau Torres tienen una defensa con bastante potencial, bastante sólida, y en ataque han hecho unos refuerzos que yo creo que les generarán bastantes éxitos en el futuro. Entonces, donde yo creo que se podría reforzar un poquito más el Aston Villa es en el centro del campo, y de ahí que haya asignado a Goretzka al Aston Villa, porque es un jugador con mucho recorrido, con buen toque de balón y que a la hora de defender no va a medias tintas. Entonces yo creo que con jugadores como Onana y Camará que tiene el Aston Villa, yo creo que Goretzka podríais decir que es un poco el mismo perfil de jugadores, pero yo creo que, por ejemplo, Onana tiene muy buen toque de balón. Hay que recordar que sonó para el Barça en la posición de pivote, y Cámara es más contundente. Goretzka yo creo que Goretzka engloba las dos características. Es un jugador muy físico, muy contundente, con mucho recorrido y con buen toque de balón. Entonces yo creo que podría encajar perfectamente en este Aston Villa. Vamos con el siguiente. Y la siguiente asignación es el defensa central Senesi a la Roma. Senesi acaba contrato con el Bournemouth. Yo creo que la mejor opción sería ir a la Roma, y os explicaré el porqué. La Roma juega con un 3-4-3 en el que ahora mismo tiene a Indica, Mario Hermoso y Mancini. Yo creo que Senesi serviría perfectamente para apuntalar esa defensa de la Roma, ya que en el medio del campo, con Cristante y Koné va bien servido. Arriba tiene a Donny Malen cedido del Aston Villa, tiene a Soulé, tiene a Pellegrini, en las bandas tiene a Celik y Weasley. Y yo creo que lo que le haría falta a la Roma es un poquito más de contundencia defensiva. Y creo que con la veteranía de Senesi y el ya haber jugado en un equipo revelación, que en principio tiene un nivel más bajo de lo que representa en la tabla de la Premier League, yo creo que esa experiencia le puede ir muy bien como líder de la defensa de la Roma. Y dado que acaba contrato el 30 de junio, yo creo que la Roma debería ir a por un defensa central. Que yo he asignado a Senesi, pero hay otros centrales a los que podría optar la Roma. Pero bueno, de momento yo creo que la mejor opción para la Roma es Senesi, y la verdad que me encajaría muchísimo. Vamos con el siguiente, porque hay 18 equipos y tampoco quiero hacer un vídeo extremadamente largo. Y el siguiente es McKennie de la Juventus al Paris Saint-Germain. Me explico el porqué. El PSG en el medio del campo tiene a Vitinha, que es inamovible en el pivote del centro del campo del Paris Saint-Germain,
Y luego tiene a un Joao Neves muy joven que tiene muchísima proyección y muchísima calidad y dudo vayan a sacarlo de esa posición. Doué juega más en la derecha y en la defensa no he mirado nada porque con Nuno Méndez, con William Pacho, con Marquinhos, con Akraf, yo creo que ahí no tendría opciones ninguno de los jugadores que acaban contrato más que de ser suplente, y lo mismo decimos arriba con Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Entonces la única opción que he visto con el Paris Saint-Germain, dado que Fabián, si no recuerdo mal, le quedará un añito de contrato, creo que lo mejor que podría hacer es optar con McKennie y traérselo gratis, porque además McKennie es un jugador que tiene muchísimo recorrido, muchísima calidad, muy buen toque de balón y encajaría perfectamente con la filosofía de Luis Enrique. El siguiente para muchos será una sorpresa, pero he asignado a Franck Kessié, el presidente, al Tottenham. Es verdad que hasta poco antes de grabar el vídeo mi opción era que Yves Bissouma renovara con el Tottenham. Y entonces, porque creo que el Tottenham lo que le hace falta es muchísima contundencia y muchísimo recorrido en el centro del campo, porque dado que el Tottenham es todo el equipo un desastre ahora mismo y está coqueteando con los puestos de descenso de la Premier, con el Cuti Romero y Van de Ven en defensa, y arriba sí que es verdad que tiene algunos lesionados, pero tiene a Kulusevski, tiene a Kudus, tiene a Richarlison, que tampoco es que marque muchos goles, pero bueno, ahí está. Yo creo que tiene potencial el equipo, lo que pasa que está muy mal gestionado. Yo creo que la parte más débil del Tottenham es el centro del campo, y de ahí que haya asignado a un jugador como Kessié, que aunque parezca mentira y sorprenda a muchos, tiene 29 años solamente, y sí que viene de Arabia y que cobra allí un pastizal, pero yo creo que en el Tottenham podría hacer mucho bien. Entonces, mi asignación creo que es de las más sorprendentes del vídeo, porque hay algunas que ya se ven de venir lo que le falta al equipo y a quién se puede asignar. Pero con Franck Kessié yo creo que es una de las sorpresas y creo que encajaría muy, muy, muy bien, porque ya lo vimos cuando estaba en el Barça, que es un jugador con mucha entrega, con mucho sacrificio y no tiene mal toque de balón, además tiene muchísima llegada. Vimos en el Barça que metía bastantes goles de llegada de segunda línea, un disparo desde fuera del área bastante potente y certero también, así que yo creo que encajaría muy bien en el Tottenham. Y el siguiente, aunque en el vídeo no tenga el tatuaje de la bomba en el cuello, es Brozovic, que juega en el Al Nassr. Brozovic es un central que es veterano, pero dado que en el Liverpool Konaté acaba contrato, ya veremos luego dónde lo asignamos, pero ya que Konaté acaba contrato con el Liverpool, yo creo que lo mejor sería, ya que Van Dijk va a seguir y que ha fichado ahora a un central muy joven como proyección, yo creo que para acompañar a Van Dijk, Brozovic y sustituir a Konaté sería una muy buena opción, ya que aún le pueden quedar 2-3 añitos muy buenos a buen nivel a Brozovic, y es un defensa central muy veterano, con mucha experiencia, y con muy veterano no me refiero a muy mayor, sino a con mucha experiencia y muchas tablas. Y ahora que lleva un par o tres de añitos en Arabia, yo creo que una vuelta a un equipo élite no desentonaría y creo que podría llamarle la atención, y el proyecto, dado que, como he dicho ya, Konaté termina contrato, yo creo que sería una oferta muy atractiva para Brozovic y que encajaría muy bien en el estilo del Liverpool. La siguiente asignación es Mykolenko, el lateral izquierdo que termina contrato con el Everton. Yo lo he asignado al Manchester United y diréis, ¿por qué? Pues bueno, dado que Maguire termina contrato en el United, pero tiene a De Ligt, tiene a Lenny Yoro en las posiciones centrales, tiene a Licha Martínez, yo creo que un defensa central no era de recibo ficharlo. Y en el lateral izquierdo tiene a Luke Shaw, que ya tiene una edad y es el titular ahora mismo, pero yo creo que necesita un jugador algo más joven, que ya esté adaptado a la Premier League y que tenga mucho potencial. Y al final Mykolenko, yo creo que al ser un lateral izquierdo que sube bastante, pero siempre da como un nivel medio en consistencia defensiva, yo creo que al Manchester United, con Michael Carrick al mando, que
vemos que está empezando a atacar más, que por arriba tiene a Mateus Cunha, Bruno Fernández. Yo creo que Mykolenko podría ayudar mucho a esta presión alta, a esta llegada desdoblando a Cunha, porque al final Cunha pues se cierra un poquito y acompaña más a Mbeumo arriba o a Bruno Fernández apoyándolo en la media punta. Entonces, como suele meterse un poquito más para adentro, que no es un extremo Mateus Cunha de estos que sube hasta el fondo y la centra, yo creo que Mykolenko podría hacer mucho la función, salvando las distancias como hace Balde en el Barça cuando Rafinha entra hacia adentro. Y yo creo que es un fichaje que encajaría bastante bien. A lo mejor no llegaría a ser un lateral izquierdo de época de estos leyendas en el Manchester United, pero yo creo que hasta que el Manchester United empiece en el mercado a fijarse ya en algún lateral izquierdo en el que sí que tenga que hacer una inversión fuerte, yo creo que Mykolenko podría valer mucho para las funciones que quiera implantar Michael Carrick en esta nueva época del Manchester United. Vámonos con el siguiente. Y el siguiente lo conocemos bien en la Premier League porque es el bicharraco este de Adama Traoré. ¿Por qué encajaría en el Borussia de Dortmund? Primero porque es un futbolista muy rápido, con mucho desborde y que llega muy bien al último tramo de campo. Y es algo que el Borussia de Dortmund, yo creo que la pegada arriba es algo que echa bastante en falta. Además también le termina contrato Julian Brandt, que es uno de los titulares en el extremo izquierdo. Adama Traoré, al igual que Karim Adeyemi, podrían intercambiarse las dos bandas. Es decir, Adeyemi podría jugar en la derecha y Traoré en la izquierda, o Adama en la derecha, que en parte es su lado bueno, y Adeyemi en la izquierda, como lo hemos visto muchas veces. Por arriba Guirassy, y con Adama Traoré el Dortmund tendría tres puñales súper rápidos, súper decisivos, súper eléctricos y súper desbordantes arriba. Que con Jobe Bellingham y en Mecha en el centro del campo, yo creo que encajaría súper bien y además le daría un punto físico que le falta al Dortmund, porque Adeyemi no es muy corpulento que se diga, Guirassy sí porque es muy alto, pero es goleador. Además Adama Traoré, la función esta de llegar hasta la línea de fondo y ponérsela a Guirassy la cumpliría perfectamente, porque ya vimos en el Barça que es tan capaz como de meterse para adentro regateándose a dos o tres, como con su velocidad llegar a línea de fondo y poner un centro para el delantero centro que toque. Así que yo creo que con todo eso, Adama Traoré encajaría muy bien en el Borussia de Dortmund. Y el siguiente sorprenderá a más de uno porque es Óscar Mingueza, que termina su contrato con el Celta de Vigo y yo creo que encajaría a la perfección en la Juventus de Turín. Explico el porqué. Primero porque McKennie, que hemos visto ya donde lo asignamos, termina contrato con la Juventus, pero McKennie lo están usando en el carril derecho. Mingueza es un defensa que hemos visto que tiene muy buen disparo a balón parado, es muy rápido, tiene mucho recorrido, tiene contundencia defensiva, es un líder en la defensa, y creo que en la Juventus, junto con Kalulu, Bremer y Koopmeiners, los otros tres centrales, yo creo que podría encajar perfectamente en la filosofía esta de la liga italiana de defender contundentemente y tener recorrido por la derecha como carrilero. Porque yo creo que Mingueza, que tiene, no es que tenga dos pulmones, es que parece que tenga 15, yo creo que Mingueza podría encajar y, ya que va a la Juventus, dar un salto de calidad y subir un escalón en cuanto a su nivel de juego, que ya de por sí es muy alto porque estuvo sonando mucho para ir a la selección española la temporada pasada. Entonces yo creo que tanto a la Juventus como a Mingueza este fichaje le iría muy bien, porque se retroalimentarían entre los dos y daría mucho de sí este fichaje. Y el siguiente, como podéis ver, John Stones, que termina contrato con el Manchester City y lo asignamos al Bayern de Múnich, que a su vez uno de los defensas centrales que le termina contrato al Bayern de Múnich es Dayot Upamecano, que luego veremos dónde lo asignamos. Pero yo creo que Stones, terminando contrato también igual que Upamecano, yo creo que Stones da un punto más al Bayern de Múnich que Upamecano. Hay que tener en cuenta que Upamecano es un jugador muy irregular, que suele cometer bastantes fallos, y yo creo que Stones mantiene un nivel de seguridad defensiva, de compromiso, de liderazgo, y a lo que se le sumaría polivalencia, porque recordemos que John Stones con Guardiola, aparte de central, jugó algunas veces de lateral derecho y bastantes veces como pivote, cosa que en el Bayern de Múnich podría ir muy bien, porque ya tienen a Kimmich, que juega de pivote y juega de interior y juega de lateral derecho,
Y yo creo que con Stones ganarían un suplente de lujo que podría cubrir varias posiciones y que daría un salto de nivel al Bayern de Múnich, tanto defensivamente como en polivalencia. Así que yo de Guardiola no lo dejaría escapar y lo renovaría. Pero teniendo el plantillón que tiene el City, no sé yo hasta qué punto van a pensar en esa opción. Pero, dado que es un jugador que está en el mercado, que aunque tenga ya pasados los 30 años, yo creo que sería un jugador muy muy interesante para el Bayern de Múnich, que sigo diciendo que en mi opinión sería mejor el fichaje este que el jugador que se va. Así que pasemos al siguiente. Y el siguiente jugador es Ian Meslier al Inter de Milán. Esta es sencilla. El portero titular del Inter de Milán es Jan Sommer, que por si no lo sabéis tiene más años que un bosque. Entonces, yo creo que Meslier es un jugador muy joven, que tiene muchísima proyección, que va bien con los pies, que tapa muy bien la portería, tiene muchísimos reflejos, y yo creo que como relevo generacional en la portería del Inter de Milán, Meslier es un jugador de 26 años que viene del Leeds, que eso sería dar un salto de calidad para Meslier, jugar en el Inter. Y yo creo que al precio que saldría, que es 0, yo creo que como relevo de Sommer sería el idóneo, porque tiene buen pie, porque tiene reflejos, porque está a un muy buen nivel, y para jugar en el equipo que él jugaba, que era el Leeds, la importancia y las estadísticas que tiene Meslier irían muy bien al Inter de Milán. Y yo creo que, al igual que Mingueza con la Juventus, se darían una simbiosis entre Meslier y el Inter de Milán que daría muchos éxitos al equipo interista. Pero habrá que ver en quién ha pensado el Inter para sustituir a Jan Sommer. Y este es uno de los fichajes o de las asignaciones de jugadores libres. También he tenido clara, pero también puede ser de las más random que veáis en el vídeo. Harry Maguire al Nápoles. Y os explico el porqué. Harry Maguire es un jugador que remata bien de cabeza, defiende contundentemente. Yo creo que es uno de los jugadores que a nivel defensivo es vieja escuela. Es decir, voy a despejar y no me compliques la vida. Entonces yo creo que en el Nápoles, al final arriba tienes a Højlund, a Elmas, a Vergara, De Bruyne, McTominay. Entonces yo creo que lo que le hace falta es contundencia defensiva. Y en cuanto a contundencia defensiva, Harry Maguire es muy bueno. Es un jugador al que no le tengo ninguna simpatía, ya lo sabéis de los otros vídeos del canal, que sí los habéis visto, en el que hablo del Manchester United y tal. Pero al final, al César lo que es del César, y Maguire otra cosa no, pero despejar y rematar de cabeza en ataque se le da muy bien. Y al final yo creo que es una de las cosas que necesita el Nápoles. Entonces, se podrían asignar muchos centrales que a lo mejor tienen mejor pie y tal, pero dado que fue una de las últimas asignaciones que hice, aquí podrías decir, bueno, pues es que John Stones, como en vez de ir al Bayern de Múnich, encajaría mejor aquí. Ya, pero ¿tú crees que John Stones querría ir al Nápoles? Pues no sé hasta qué punto. Entonces yo creo que Harry Maguire sí que sería un jugador que, una vez salga del Manchester United, no puede ir a un equipo más top primer nivel de esos que puedas decir, pues mira, están optando a todos los campeonatos. Entonces yo creo que el Nápoles es mantener un poquito el nivel, aunque para algunos será bajarlo un poquito. Y yo creo que podría encajar bastante bien en cuanto a lo que se le pide en el equipo, que sería eso, contundencia defensiva y remate a balón parado arriba. Así que vámonos con el siguiente. Y el siguiente es un viejo conocido, porque sería la vuelta de Oleksandr Zinchenko al Manchester City. Y os explico el porqué. En este caso no es el fichaje de un jugador titular o que optara a la titularidad del Manchester City. Pero hay que tener en cuenta que el Manchester City en el lateral izquierdo ha fichado a Aït-Nouri, que tampoco está jugando a un nivel que se esperaba. Entonces, Zinchenko, hay que recordar que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de carrilero izquierdo, como de interior, es decir, centrocampista. Entonces yo creo que esa polivalencia a Pep Guardiola le podría ir muy bien. Que realmente te digo que no veo a Aït-Nouri muy por encima de Zinchenko en cuanto a lateral. Entonces yo creo que terminando contrato como termina con el Ajax sería una opción interesante como para dar fondo de armario al Manchester City. Le daría polivalencia, le daría recorrido y sacrificio. Además, Zinchenko ya conoce la Premier, así que la adaptación tanto al equipo como al entrenador como a la liga
sería inexistente porque sería caer de pie. Que fuera a lucharle la titularidad, depende, porque también está Guardiola que a veces juega de lateral izquierdo y ese sí que está por encima del nivel de Zinchenko. Pero yo creo que sería un fichaje interesante y que a la hora de negociar tampoco sería muy complicado. No sé cómo acabó Zinchenko con Guardiola las últimas veces, pero yo creo que podría encajar perfectamente Zinchenko en el Manchester City. Bien, y el siguiente es Julian Brandt, que termina contrato en el Borussia de Dortmund y yo lo he asignado al Arsenal. Y os explico el porqué. Julian Brandt juega de mediapunta izquierdo o de extremo izquierdo, o puede jugar de centrocampista por la banda izquierda, interior o carrilero. Entonces, yo creo que teniendo a Martinelli, Arsenal daría un saltito de calidad con Julian Brandt. ¿Por qué? Porque tiene polivalencia, porque tiene desborde, porque tiene último pase, porque en cuanto a juego combinativo encaja muy bien y no es excesivamente mayor. Tengo que decir también que yo creo que Brandt en el Arsenal daría un salto de calidad en el que pasaría por encima de Martinelli tanto en cuanto a nivel como a rendimiento en la filosofía de Mikel Arteta. Entonces, yo creo que dando salida a Martinelli este verano y trayéndote a Julian Brandt, sacarías dinero por Martinelli y Brandt te viene a coste cero, hay que recordarlo. Entonces, yo creo que sería un win-win para el Arsenal hacer la incorporación de Julian Brandt, que yo creo que no se habla más de Julian Brandt porque lleva muchos años en el Borussia de Dortmund y creo que el quedarse en el Borussia de Dortmund ha frenado la progresión de este jugador, que es lo que he dicho. Creo que tiene más nivel del que ha demostrado y es un jugador bastante infravalorado, que en el momento en el que salga del Dortmund se hablará muchísimo más de lo que se habla de este jugador. Yo creo que en el Arsenal podría pegar un petardazo bastante importante. Vamos con el siguiente, que ya solo quedan 5. Y el siguiente es Dayot Upamecano, que hemos dicho que terminaba contrato con el Bayern de Múnich. Yo creo que lo mejor que podría hacer el Chelsea es cerrar este fichaje, porque si nos fijamos en la plantilla del Chelsea hay que ver que tanto en el centro del campo, creo que con Enzo, con Caicedo, yo creo que tiene un centro del campo increíble, y arriba con jugadores como Cole Palmer, como Estebao, yo creo que tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro, pero lo que le falla al Chelsea, y hay que fijarse que sí que en la Premier League está en las posiciones altas de la tabla, pero le falta muchísima contundencia defensiva. El Chelsea lo que tiene en defensa es un drama. Entonces, yo creo que un jugador como Upamecano, que aunque es lo que he dicho antes cuando hemos asignado a Stones en el Bayern de Múnich, Upamecano tiene sus petardeadas y es un jugador un poquito irregular, pero cuando está concentrado y está a un nivel alto es de los mejores centrales de Europa. Es decir, yo creo que el Chelsea, si te paras a mirar lo que tiene, que es Chalobah y alguno más, entonces yo creo que Upamecano le da un salto de nivel, y ya no de nivel, sino de liderazgo, que también es lo que necesita en defensa. Yo creo que daría un salto bastante importante y dado que sale al coste que sale, tendría que ir de cabeza el Chelsea a por Dayot Upamecano. Y ahora vámonos con una asignación que es la definición de imaginemos cosas chingonas. Es decir, Bernardo Silva, que termina contrato con el Manchester City, al Atlético de Madrid. Y diréis, ¿dónde vas, Maritrini? Bueno, yo creo que si nos fijamos en la evolución que está teniendo la plantilla del Atlético de Madrid, ahora mismo, después del fichaje de Baena, de la irrupción de Pablo Barrios, teniendo en cuenta que Griezmann termina contrato y se va a la MLS, que Koke está en los últimos años de su carrera, que ha fichado a Johnny Cardoso, lo que le hace falta a este Atlético de Madrid es creatividad. Ya sea por la derecha, porque Giuliano Simeone tiene sacrificio y tiene lucha y entrega, pero no tiene en la derecha nada que desborde, que combine, que tenga imaginación, que tenga magia. Baena sí que está por la izquierda, está por el centro, pero no puede con todo, y Barrios está lesionado. Entonces yo creo que Bernardo Silva encajaría, si el Cholo supiera darle el lugar que merece y la importancia que merece en el centro del campo del Atlético de Madrid. Yo creo que Bernardo Silva sería una locura haciendo dupla con Baena, con Pablo Barrios, y por detrás podrías poner a Johnny Cardoso, así como más de corte defensivo. Podría ser una auténtica locura el centro del campo del Atlético de Madrid con Bernardo Silva.
Obviamente sabemos que Bernardo Silva no se va a ir al Atlético de Madrid porque tiene equipos como el Barça que lo quiere y muchos equipos europeos de sí primer nivel y de esos equipos que luchan por todas las competiciones todos los años hasta el final, porque al final el Atlético de Madrid no se podría decir que lucha hasta el final en todas las competiciones, pero yo creo que si se tirara en plancha el Atlético de Madrid a por Bernardo Silva sería un petardazo en cuanto a lucha de objetivos, pero de otro nivel. Vámonos con el siguiente. Este es un fichaje que ha sonado bastante en la prensa, pero es que yo creo que no hay otra opción que esta. El Real Madrid está claro que tiene una fragilidad defensiva muy grande, ya que Rüdiger termina contrato, Álava termina contrato y tiene las rodillas de chicle. Militao ha estado rindiendo a principio de temporada a un buen nivel, pero sale de 2 roturas de cruzados, así que también no sabemos a qué nivel va a volver. Hausen, después del inicio prometedor que tuvo en la liga, ha pegado un bajón enorme en su nivel de juego. Y Raúl Asencio no está acabando de dar el salto que parecía que iba a dar en el Real Madrid. Así que todo hace indicar que el Real Madrid necesita la búsqueda de un central de garantías, un central líder que acompañe a Hausen, porque al principio y al final Hausen ha venido como un proyecto de futuro y un jugador que pinta muy bien, tiene muy buen desplazamiento de balón, pero yo creo que es un jugador que necesita un líder al lado. Lo que sería un Varane con Sergio Ramos, pues es Hausen con el central X que fiche el Real Madrid. Y yo creo que saliendo gratis Konaté tendría que ser un fichaje obligatorio para el Real Madrid para el año que viene si quiere tener esa contundencia defensiva que busca tener. Sabemos que Konaté termina contrato y que es un líder en defensa y siempre mantiene un nivel alto, ya que ha sido uno de los, junto con Van Dijk haciendo dupla en el Liverpool, en el eje de la defensa, ha sido uno de los mejores centrales de Europa. Y eso implicaría también que Hausen, estoy seguro, que con esa tranquilidad que da el tener a un jugador al lado como Konaté, que tú puedes ir sacando el balón como es la función de Hausen con su buen desplazamiento largo y su buenísima salida de balón desde atrás, Konaté centrándose en liderar la defensa, tirar la línea defensiva y cubrir los errores que pueda tener en defensa Hausen, desentendiéndose también un poco, aunque no tiene mal pie, de esa salida de balón. Yo creo que le daría un salto de calidad tanto al Real Madrid en defensa como a Hausen para su proyección. Yo creo que esto es uno de los fichajes más claros y más de manual que hay en esta lista. Vamos con el penúltimo, y este sería Lewandowski al Milan. Sé que es un poco el meme de que el Milan ficha gente mayor, y sé que está buscando alejarse de ese prisma y intentar un poco dar un relevo generacional al equipo, pero dado que fichó en uno de sus últimos movimientos a Luka Modric, ¿por qué no imaginar que el Barça no renueva a Lewandowski para liberar un poquito de fair play financiero, ya que Lewandowski es uno de los sueldos más elevados del equipo, y el Milan aprovecha eso para darle un último viajecito por Europa y por la Serie A, que al final a Lewandowski se le caen los goles, y el Milan es una de las cosas que necesita, más que nada porque tiene a Leao por la izquierda que le podría pegar unas asistencias de locos, y yo creo que Lewandowski no se va a ir a Arabia todavía. Yo creo que un último viajecito de Lewandowski por Europa sí que le apetecería y sí que lo haría bastante bien, porque es lo que te digo, al final en el Barça pues está jugando algo menos, intercalándose la posición con Ferran Torres, pero yo creo que si le da minutos, el Milan, yo creo que siendo un delantero rematador y de área como es, yo creo que en partidos como son los de la Liga Italiana, yo creo que si le cargas el área a Lewandowski de centros y de balones, se inflaría a meter goles, pero de una manera loca. Y creo que es al Milan lo que le falta para no dejar escapar tan fácilmente al Inter de Milán en la cabeza de la Liga Italiana. Así que este sería el penúltimo de las asignaciones. Y vámonos con el último, que también es bastante lógico y ha sonado bastante, pero creo que es el más obvio y el que mejor se vendrían el uno al otro de toda esta lista. Y efectivamente es Dusan Vlahovic,
que termina contrato con la Juventus al Fútbol Club Barcelona. Y esto tiene fácil explicación. Al final, Lewandowski termina contrato y Ferran Torres no es el delantero titular para un equipo como el Barcelona. Y dado que el Barça también debería centrarse en buscar un central o algún lateral de las dos bandas para el mercado que viene, una de las posiciones que más necesita el Barça es la de delantero centro al uso. Y Vlahovic es un delantero muy 9 de área, muy rápido, también es capaz de salir a buscar el balón del área y combinar bastante bien con los compañeros. Y ya que el Barça tiene que fichar a un par o tres de jugadores, si una de las piezas más necesarias, porque al final se está viendo esta temporada que lo que necesita más es un delantero, junto con un central que acompañe a Cubarsí. Entonces, si tiene un delantero centro que le va a salir gratis, como es Vlahovic, que al final es un delantero joven con mucha proyección y que tenía un nivel altísimo, sino que simplemente el problema ha estado que ha tenido un bajoncito de nivel en la Juventus, pero que es de manual, que encajaría a la perfección en una filosofía de juego como la del Barça, y además teniendo un entrenador como Hansi Flick que todo lo que toca lo mejora. Entonces yo creo que Vlahovic en el Barça subiría el nivel y haría subir al Barça de nivel. O sea, yo creo que Vlahovic al Fútbol Club Barcelona es uno de los fichajes más de manual que hay en toda esta lista, junto con Konaté al Madrid, por ejemplo. El orden para mí es este, y yo creo que Vlahovic necesita al Barça y el Barça necesita a Vlahovic este mismísimo verano. Es más, creo que es una operación que, si no se produce, se va a arrepentir tanto el Barça como Vlahovic, porque el Barça no puede gastarse 300 millones en Haaland, ni 150 o 180 que pide el Atlético por Julián Álvarez. Y creo que todos los caminos llevan a Vlahovic, y Vlahovic, por mucho que pueda ir a otros equipos como que necesiten delantero, como yo que sé, sin ir más lejos, el Milan. El seguir en la liga italiana, yo creo que a Vlahovic no le va a ir nada bien. Y creo que otros equipos, como por ejemplo el más o menos del mismo nivel, como el Dortmund, ya tiene a Guirassy y se opacarían entre los dos. Luego, equipos de la liga italiana, sí que la Roma necesita un delantero centro porque ha pedido cedido a Donny Malen al Aston Villa, pero creo que pasar de la Juventus a la Roma para mí sería bajar un escalón, y no creo que Vlahovic esté dispuesto a eso. Luego la Juventus tiene a Jonathan David, el Inter de Milán tiene a Lautaro, el United ha fichado a 3 delanteros este mismo verano, entonces no le hace mucha falta ni se lo va a plantear. El City tiene a Haaland, el Liverpool tiene a Ekitike, a Gakpo, y no creo que esté pensando en fichar a un delantero porque tiene a Isaac, aunque esté lesionado y no sepamos cómo va a salir. Pues ha gastado tanta pasta este verano que no creo que vaya por otro delantero. Así que es lo que te digo, yo creo que todos los caminos llevan al Barça. Así que nada, hasta aquí mi lista de 18 jugadores que terminan contrato y los equipos a los que los he asignado. Espero que estéis de acuerdo. Dejarme si creéis que alguna asignación es una locura, o que vosotros lo haríais distinto o lo mandaríais a otro equipo. O si creéis que hay algún jugador que termina contrato que no he puesto en esta lista y que creéis que debía estar en alguna de estas asignaciones. Espero que os haya gustado, darle seguir, dejarme algún comentario. Y muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien.